les bendiga, hermanos. Ciertamente cuando levantamos nuestras manos, ¿verdad? Aunque no tengamos fuerzas, Él nos da fuerzas al que no tiene ninguna, ¿verdad? Y ciertamente a veces sin fuerzas, pero venimos a este lugar y salimos con nuevas fuerzas, porque la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Santiago capítulo 4. Vamos a darle lectura al versículo 1 y al versículo 2. Y antes de dar inicio, vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, para compartir tu palabra. Muchas gracias por el privilegio, Señor. Gracias por darme este privilegio, Señor. Sé tú y no sea yo, Señor, hablando. Habla tú a través de mis labios. Ayúdanos a conocer cuál es la profundidad de tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor, a entender tus preceptos. Ayúdanos a entender tus estatutos. Y ayúdanos, Señor, para poder saber lo que tú quieres que nosotros conozcamos en esta tarde. Dame autoridad para hablar tu palabra, Señor. Dame de tu Santo Espíritu para que hable yo palabra tuya, Señor, y no palabra que venga de mí, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús por el privilegio de permitirme estar aquí y de ser la portadora de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre, Jesús. Vamos a leer, hermanos, Santiago 4. Le voy a dar lectura del versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Amén. Bueno, aquí en el versículo 1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿Verdad? Hoy en día estamos viendo un mundo muy violento, ¿verdad? Estamos viendo un mundo muy violento. Guerras entre hermanos, ¿verdad? Guerras entre vecinos, guerras en el mundo, ¿verdad? Rumores de guerra. Y decía el Señor, ¿de dónde vienen esas guerras y esos pleitos? Dice, ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La gente codicia, quiere tener más, ¿verdad? Y para poder tener más necesita pelear, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, hermanos, de una situación que se está viviendo en el mundo acerca de esta guerra que se habla con Rusia, ¿verdad? El Señor me decía ahí en Mateo 24, vamos a hablar de guerras, dice, y habría guerras y rumores de guerras. Hoy estamos hablando o estamos viendo en las noticias de esos rumores, ¿verdad? Pero que muchos han dejado, de ser rumores y están casi se puede decir, próximamente a hacer una guerra, ¿verdad? Próximamente a hacer una guerra. Y lejos de todo esto, hermanos, de las guerras que se están llevando a cabo, que se puede llevar en cualquier momento entre Rusia y Ucrania, es una de las guerras o una de las profecías que fueron dichas que nos van a llevar, mejor dicho, a la profecía que está escrita en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, la batalla de Gog y Magog. Nosotros estamos viendo esta pelea que de Rusia, ¿verdad? Que está haciendo alianza con países de Irán, ¿verdad? Países de Medio Oriente que son enemigos de Israel, ¿verdad? Y que, están confabulándose para llegar a atacar a Israel. Y esta nación de Rusia, estamos viendo que ahorita quiere atacar Ucrania, ¿verdad? Quiere atacar Ucrania. Y si nosotros vemos, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, quisiera que leyéramos en Jeremías capítulo 1,
Vamos a abrir nuestra Biblia primeramente en Jeremías, capítulo 1. Yo leí el otro día Jeremías y al leer este versículo del 13 al 15, decía ciertamente la destrucción o el principio de todo esto vendrá del norte, como está escrito en su palabra. Y dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 1, 13 al 15, dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor y contra la ciudad de Judá. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, Señor, tu palabra se está cumpliendo cada vez más. Tu palabra estamos viviendo en carne viva esta generación, esas profecías cumpliéndose. Lo que los profetas antiguamente habían dicho, hoy nosotros lo estamos viviendo. Hoy estamos viendo que el arrebatamiento de la iglesia está más próximo, está más pronto, ¿verdad? Y cuando yo leía Jeremías y empezaba este conflicto de Medio Oriente, de Rusia, ¿verdad?, con Ucrania, dice que el mal viene del norte. Empieza el mal a desatarse en el norte. Y si nosotros vemos geográficamente en un mapa, nosotros podemos ver que Rusia está al norte, que Ucrania está un poquito más abajo de Rusia, pero es hacia el norte. Esta guerra de Rusia y Ucrania, bueno, Ucrania pertenecía a la URSS cuando era Unión Soviética, ¿verdad? Pero esta nación de Ucrania, este país de Ucrania se deslindó, hizo su independencia, ¿verdad? Tomó su independencia y ahora quiere Rusia volver a tener a esta nación, porque para él es un paso de acceso hacia abajo, hacia la parte de Israel. Si nosotros vamos viendo, está la URSS, está Ucrania, está Irán, está Siria, ¿verdad? Está Irak, y luego viene hacia lo que es Israel. La palabra de Dios nos habla ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, vamos a ver en el 38 de Ezequiel capítulo 38, en el versículo 1, versículo 8, voy a ponerle 38, 8, voy a leerles. Dice, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa e iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo escogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en parte central de la tierra. Sedán y Dan y los mercaderes de Tarsi y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido multitud para tomar botín, para quitar plata y oro y para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte,
tú y muchos pueblos contigo, y todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrirte la tierra, será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh God, delante de sus ojos. Esta profecía, hermanos, que fue escrita hace más de 2500 años por el profeta Ezequiel, es una de las profecías que estamos a punto de verse cumplir. Ciertamente, esta nación de Rusia, el problema o el conflicto que tienen ahí es el querer tener más. El conflicto de ahí es gasífero. Rusia es un país muy gasífero, toda su economía se basa en el gas. Y él sabe que la nación de Israel ha sido una nación que ha sido bendecida por Dios. Una nación que es, aunque muy pequeña, ha sido una nación, es una nación muy potencial, una potencia, le podemos decir. Israel está siendo esa nación que hace temblar a las naciones, ¿verdad? Todo el mundo quiere destruir a Israel. Todo el mundo está en contra de Israel. Hoy mismo vemos que su aliado o su defensor era Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahora le ha dado la espalda. Incluso acaba de salir una noticia donde el presidente Biden, ¿verdad? Quita todas las sanciones en contra de Irán. Y cuando habla de quitar todas las sanciones de Irán, es que le está dando esa libertad para poder crear sus armas nucleares. Antes Estados Unidos le ponía un alto, decía no puedes hacer armas nucleares. Al retirar las sanciones, ¿verdad? Tiene la libertad para poder seguir haciendo lo que él quiere hacer y tener Irán la libertad para poder ir y atacar a Israel. Pero nosotros estamos viendo, hermanos, que se está cumpliendo esta profecía de venir del norte, ¿verdad? Hacia Israel, esta nación de Rusia. Y cuando nosotros estamos viendo, hermanos, ahí en el libro de Ezequiel, algo que nos debe de llamar la atención, la profecía tan cerca ya está de que estemos a nada del arrebatamiento. La Biblia nos habla, si usted mira el libro de Ezequiel, los historiadores y todos los que se dedican más a estudiar a profundidad la palabra de Dios, llegan a la conclusión que el libro de Ezequiel, desde el capítulo 36 al capítulo 40, es de un orden cronológico y que se ha cumplido uno tras otro. En el capítulo 36 habla el Señor acerca de esa restauración que haría hacia el pueblo de Israel, que estas naciones que fueron, que ese país, esos judíos que fueron esparcidos hacia las naciones, regresarían a su ciudad, a su pueblo, a Israel. Y a partir del año a finales de 1800 y principios de 1900, el pueblo de Israel ha estado retornando hacia Israel, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo 36, versículo 24 de Ezequiel, nos habla lo que el Señor daba a esta nación, donde le dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esto es algo que ya se cumplió, ¿verdad? Y que se sigue cumpliendo aún, porque muchos judíos están regresando a Israel. ¿Con qué propósito? De que Israel no solamente fuera restaurada físicamente como nación, sino también espiritualmente. Nosotros vemos que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Él vino al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no le conoció. Pero esto tuvo un propósito, de que nosotros como gentiles pudiéramos ser injertados en la vida. Pudiéramos ser parte de la salvación, pudiéramos tener parte en la salvación. Y por un momento puso Dios endurecimiento a Israel para que los gentiles, que somos nosotros los que no somos judíos, pudiéramos alcanzar la misericordia de Dios. Pero cuando la plenitud de los gentiles se termine, vendrá un trato de Dios con Israel.
pero va a ser en tiempos difíciles, en tiempos muy tremendos donde el pueblo de Israel aprenderá a ver quién es su Mesías, ¿verdad? Hoy en día muchos judíos han recibido a Jesús como su Salvador, pero la mayoría de los israelitas, de los judíos, no conocen a Jesús como su Mesías. Para ellos no es su Mesías. Mas, sin en cambio, el Señor va a cumplir lo que había prometido, primero traerlos a su nación. Y estamos viendo ahorita mucha gente regresar a Israel. Desde el año, a finales de 1800, como les decía, a principios de 1900, Israel ha estado regresando a Israel, ¿verdad? Los judíos están regresando a Israel. Y estamos viendo que hoy en día cada vez más y más y más israelitas judíos están regresando a su nación. Esto va a ser con un propósito. Lo que leíamos en el capítulo 38 de Ezequiel, dice el Señor, es para mostrarles quién es su Dios. Porque a través de esta batalla de Gog y Magog, Dios le mostrará al pueblo de Israel quién es el poderoso de Israel. Porque se van a juntar naciones contra Israel, contra una nación que habita sin muros, una nación que está indefensa, ¿verdad? Que no tiene muros, que ha sido dejada sola, pero que el poderoso de Israel se levantará y peleará con ellos. Y ellos verán que la victoria no vino de Israel, sino vino de Dios. Así como en aquellos tiempos, cuando los países que estaban a su alrededor de Israel venían a hacerle la guerra, Dios los levantaba y le daba poder, ¿verdad? Y vencían a todos aquellos que venían en contra de Israel. Tan solo Goliat, ¿verdad? Estos filisteos que siempre estaban atemorizando al pueblo de Israel, Dios siempre se mostró quién era el poderoso de Israel. Y en este tiempo, hermanos, cuando venga esta nación y que esté rodeada, ¿verdad? Rodeada vendrá Irán, vendrá Rusia, vendrá Turquía, vendrá Sudán, unos países de África, ¿verdad? Sudán, vendrá Libia contra Israel. Se va a hacer una confabulación de naciones que ahorita mismo se están haciendo alianzas para venir en contra de Israel. Pero lo que el Señor nos quiere mostrar, que su palabra es verdadera y que tenemos la profecía más segura en la cual nosotros debemos estar atentos, ¿verdad? Estamos oyendo de rumores de guerra y de guerras, probablemente que se levante esta guerra, porque tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra de Dios. Va a ser ese acceso al tomar Rusia a Ucrania, tiene acceso libre para establecer sus tropas, para estar en las fronteras con Israel. Y dice que ahorita en el corazón del presidente de Rusia solamente está aparentemente atacar Ucrania, pero dice el Señor que Él le pondría en su corazón levantarse contra la tierra de Israel. Y dice la palabra de Dios, hermanos, bueno, así como nosotros vemos en el libro de Ezequiel capítulo 36, cómo los judíos empezaron a regresar hacia Israel. Nosotros vemos también ahí en el capítulo 37 esos huesos secos, esos que el Señor le dice a Ezequiel, lo lleva a ese lugar donde están puros huesos y secos. Y el Señor le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, pues tú lo sabes. Tú sabes si vivirán estos huesos. Cuando se está hablando de esto, se está refiriendo al resurgimiento de la nación de Israel. Nosotros vemos que cuando la nación de Israel es esparcida, los israelitas son esparcidos, bueno, no se tiene memoria ya de esta nación, pero como una nación, a pesar de muchos años que han pasado, es una nación que no pudieron exterminar. Una nación que sigue, que a través de los tiempos y de los años, su nombre permanece. Nosotros podemos ver imperios como Babilonia, imperios como Medos y Persas, ¿verdad? Imperios como Egipto,
¿verdad? Que dejaron, por ejemplo, Babilonia no dejó de existir. Algunos de ellos pues siguen, a lo mejor podemos decir que Persia, que es hoy en día Irán, ¿verdad? Una nación que no es una potencia, es uno de los países más debilitados económicamente, ¿verdad? Pero vemos cómo la nación de Israel surge de casi estar exterminada. Lo vemos aquí que esto podría ser el holocausto nazi, cuando el pueblo de Israel estuvo a punto de ser exterminado. Si nosotros vemos a través del tiempo cómo la nación de Israel ha tenido muchos enemigos y han tratado de destruir a Israel, mas no han podido, porque quien pelea por él es Dios. Quien toca a la niña de sus ojos, pues Dios hará con aquellas naciones, ¿verdad? Y nosotros estar en contra de Israel es estar en contra del Dios vivo. Nosotros como cristianos debemos de orar por la paz de Jerusalén, orar por los judíos, orar para que conozcan a su Mesías, orar por esta nación y bendecir a la nación de Israel. Dice la palabra de Dios: yo bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldicen, yo maldeciré. El pueblo cristiano, el pueblo que conoce a Dios, sabemos que debemos de orar por la nación de Israel, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que esta nación que en el holocausto nazi casi estuvo a punto de ser exterminada, ¿verdad? Ahí podemos ver esos huesos que ya no había vida en ellos. Mas sin en cambio el Señor restauró esta nación y el 14 de mayo de 1948 esta nación se levanta y es tomada en las Naciones Unidas como nación, ¿verdad? Este pueblo es tomado nuevamente como nación y nosotros podemos ver aquí en el capítulo 37, en el versículo 21 y 22, cómo Dios reúne a los judíos nuevamente y les da un nombre nuevamente, ¿verdad? Está el 37, 21 y 22, dice la palabra de Dios: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Quiere decir que será un solo reino y un solo rey. Y ese rey es Jesucristo, el Rey de Israel. Entonces, vemos aquí en el capítulo 37 que se vuelve a cumplir lo que el Señor le reveló al profeta Ezequiel. 2 capítulos donde vemos que se cumple esto consecutivamente. Y ahora, después de que los israelitas regresan a Israel y que son tomados como nación, ahora viene el capítulo 37, 38 y 39, donde habla de la profecía de Gog. Oh príncipe soberano, dice la palabra de Dios en el 38:1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Fut, y con ellos todos con escudo y yelmo, Gomer y todas las tropas, la casa de Togarma de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Y he aquí, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada y recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Dice, al cabo de los días. O sea, al final de los tiempos, al final de los días, yo te voy a traer sobre una nación, sobre una tierra salvada de la espada, que siempre ha estado
tratado de destruir a Israel y recogida de muchos pueblos. ¿Quién es esa nación que ha sido recogida de muchos pueblos? Israel. Israel. Vendrá el príncipe soberano. God es principal, ¿verdad? Príncipe soberano de Mesec y Tubal. Un día ya les di esta prédica, esta enseñanza, no sé, a lo mejor, y si se acuerdan, donde les decía quiénes eran estas naciones, ¿verdad? Pero bueno, yo les decía que Persia, como lo que nosotros podemos aquí, Persia es Irán, podemos ver Turquía, ¿verdad? Turquía, Sudán y Libia son las naciones y otras alianzas que vendrán en contra de Israel en esta batalla. Y cuando se reúnan con ellas, estas naciones, para pelear contra Israel, dice que Dios será glorificado y el pueblo de Israel conocerá quién es su Señor. Porque Dios, así como lo restauró físicamente, lo restaurará espiritualmente. Porque ellos vendrán que la salvación viene de Jehová. Y ahí podemos decir que Él estará como David. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ellos clamarán ese día esto, hermanos. No va a tardar. Pero lo más sorprendente que después de esta guerra que estamos a punto de ver que suceda y que empiece, se puede decir que esta guerra de Ucrania puede ser el principio de esta batalla. Porque poco a poquito Rusia irá bajando del norte hacia la ciudad de Israel. Pero lo más sorprendente es que vemos nosotros en el capítulo 40 de Ezequiel la visión del templo. Quiere decir que de esta batalla se empieza a construir el nuevo templo. Y cuando se empieza a construir el nuevo templo, nosotros sabemos quién dará la orden para que se construya ese templo, ¿verdad? Se tiene que hacer un pacto de paz y seguridad en Medio Oriente. Ahorita nosotros estamos viendo que Medio Oriente está en un polvorín. Así tiene que ser, hermanos. Medio Oriente tiene que estar en guerras y en rumores de guerras. Y estamos viendo que no solamente pudiera ser esta guerra de Rusia con Ucrania, sino que también Corea del Norte apoya, ¿verdad? Apoya a Rusia, y China está tratando de que si hay algún conflicto, él también pueda atacar a Taiwán. Entonces estamos hablando de muchas guerras en Medio Oriente, pero que no solamente esas guerras afectarán al Medio Oriente, afectarán al mundo entero. Porque si las potencias económicamente están en guerra, su economía estará devastada un poco. ¿Cómo harán esos transportes hacia los lugares de América Latina, de Asia, ¿verdad? Y que entonces vendrá una situación económica muy difícil al mundo entero. Una situación económica, una situación de hambre. Si ya hay ahorita hambre, entonces habrá mucho más hambre. Y no se está hablando de una guerra común, se está hablando de una guerra que pudiera ser nuclear. Y nosotros estamos viendo que las profecías de Dios se están cumpliendo, ¿verdad? Cada día. Pero como les decía, aquí en el capítulo 40 nos habla que después de esta guerra se empieza la construcción del templo. Pero para eso la iglesia ya no está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos al borde del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Por eso el Señor, hermanos, me decía, háblales de esto para que mi pueblo se aperciba y se dé cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos, que es la generación que le tocó ver las señales en el cielo, en la tierra, temblores, terremotos en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Guerras y rumores de guerra, ¿verdad? La maldad se iba a multiplicar y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y que ahora nosotros como iglesia tenemos que estar velando y orando para ser tenidos por dignos de escapar de lo que se vendrá sobre el mundo entero. Viene una situación muy tremenda para el mundo, hermanos.
para todos aquellos que no decidieron ponerse a cuentas con Dios. Vamos a ver lo que nos dice en el libro de San Lucas. San Lucas, capítulo 21, 28 al 33. Me voy a dar primero lectura de 28 al 33. Y dice la palabra de Dios así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y ya hemos visto, hermanos, estas cosas cumplirse. Estamos viendo que se están cumpliendo. Entonces nos dice a nosotros: levanta tu cabeza. Erguíos es, ya no estés doblado, levántate. Levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca, porque vuestra salvación está cerca. Y dice, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando habla de la higuera, está hablando, mira Israel. Todo tiene que ver con Israel. Y cuando dice los árboles, se refiere a las naciones. Fíjate las naciones del mundo cómo están. Y fíjate cómo están haciendo una confabulación en contra de Israel. ¿Verdad? Porque sabemos que las naciones quieren destruir a Israel. Dice que le destruyan para que no tenga más nombre, pero jamás la podrán destruir. Y dice la palabra de Dios: cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? La generación de 1948, refiriéndose a Israel. Una generación, conforme a la Biblia, son 70 u 80 años, ¿verdad? Y si fueran 80 años, o sea, los más fuertes, si estamos hablando de 1948 y 80 años, estamos hablando que el regreso, que todas estas cosas van a suceder, si es conforme a lo que está, a las generaciones, sería en el 2028. ¿Verdad? 2028 tendría que cumplirse, porque esta generación no pasaría, no va a pasar. Pero si esta generación no va a pasar y el Señor regresa para esa fecha y son 7 años de tribulación, la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. No sabemos el día ni la hora. No, yo no les puedo decir, viene tal día, tal año, a tales horas, porque sería mentirosa el decir. Solamente el Señor nos dijo, esta generación no pasará. Y si una generación, estamos viendo que fueran 70 años, hubiera sido en el 2018. Quiere decir que estamos en los últimos 10 años en rojo, ¿verdad? Los últimos 10 años en rojo. Si a esos 10 años le quitamos 3 años, 7 años de la tribulación, estamos al borde de ser arrebatados. El Señor no nos dijo el día ni la hora, pero sí nos dejó señales. Nos dejó señales para que estuviéramos muy alertas. Y dice el Señor, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Se van a cumplir al pie de la letra, así como acabamos de ver en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 36, y ya estamos en el 38, que está a punto de cumplirse esta profecía más. 36 y 37 se han cumplido, 38 y 39 están a punto de cumplirse, y el templo de Israel se tiene que cumplir, porque sabemos que ahí en ese templo el anticristo, ¿verdad? Se sentará, dice que será la abominación desoladora, ¿verdad? Se sentará en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, el templo ya, por lo que he estado viendo, ya lo tienen todo listo, todo fabricado, para hacer solamente, ellos le calculan que en menos de 3 meses puedan tener ya construido el templo. Entonces, el arrebatamiento, tiene que haber un caos ahorita en Medio Oriente, una situación de guerra, una situación destructiva ahí, porque tiene que venir el anticristo, que es el primer sello que sale, que se le da, que viene en un caballo blanco, que se le da un arco y que viene venciendo y para vencer.
¿verdad? Que aparece el anticristo con una aparente paz, a poner paz y seguridad, a poner una aparente paz que no existirá, porque el único que da la paz es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Amén. Y bueno, también nos dice, seguimos leyendo del 34 al 37, al 36, dice la palabra de Dios: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí nos empieza a decir a nosotros: mirad también por vosotros mismos, por ti mismo. O sea, a veces nos preocupamos por por aquel, pero el Señor nos dice por ti mismo. Hay mucha gente que tristemente ha ayudado a muchos a crecer y a llevarlos al Evangelio, pero ha sido un escalón solamente para que unos busquen y han descuidado su vida espiritual. Y el Señor dice: busca también por ti mismo, que tu corazón no se cargue de glotonerías y embriagueces, ¿verdad? Y de los afanes de esta vida. Que estemos más preocupados por lo que vamos a hacer mañana, por lo que vamos a tener mañana, por lo que vamos a trabajar mañana, que no es malo, pero que a veces este es nuestro afán y olvidamos las cosas más importantes, hacernos tesoros en el reino de los cielos, porque esto se va a quedar al final de cuentas, pero allá en el reino de los cielos es eterno, y se pongan sus ojos en las cosas eternas, donde no hay ladrón, ni hay polilla, ni hay nada que lo pueda destruir. El Señor quiere que nosotros estemos alertas y que estemos viendo que las cosas escritas en la palabra se están cumpliendo. El pueblo de Dios, aunque está viendo, a lo mejor esta guerra para muchos, pues una guerra, o un rumor de guerra, pero no han entendido que es parte fundamental de la profecía bíblica. Es algo muy importante que el Señor nos está diciendo: pueblo, despierta. Y dice: porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes, los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Quiere decir que nosotros pensamos que todavía falta. No, de repente vendrá como un lazo. Es como cuando, ahorita se me venía cuando los que son como jinetes para que agarran los caballos, agarran su cuerda y de repente le viene al caballo y lo agarran y lo tiran. La destrucción vendrá de repente, así dice, como un lazo que abrazará la tierra. De repente cambiará. Pensaba ahorita en la pandemia, ¿fue algo que nos avisaron? Fue de repente que el mundo cambió. En un abrir y cerrar de ojos el mundo cambió. Con esta pandemia, de repente ya estaba todo el mundo encerrado. Todo el mundo bajo esa cuarentena, sin poder salir muchos, sin poder comprar, muchos enfermos. Fue de repente, nadie nos avisó: oigan, en el año de 2020 va a venir una pandemia, así es de que váyase preparando para que guarde comida, No, fue de repente. Así vendrá esta calamidad sobre los habitantes de la tierra. La iglesia, hermanos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Esto nos debe de llenar el corazón. Ya queremos estar allá. Queremos estar allá. La iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Los que no son iglesia dicen: no vengas todavía, quédate allá todavía, tengo muchas cosas que hacer. Pero la iglesia dice: sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y dice: venid, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Quiere decir, hermanos, que tenemos que estar orando y velando, ¿verdad? Para ser tenidos por dignos de escapar. Cuando nos dice orando es todos los días a cuentas con Dios. Límpianos, perdónanos, ayúdanos a levantarnos, guarda nuestros ojos, guarda nuestras manos, guarda nuestros pies, a dónde van, lo que ven, lo que oímos. Santifícanos, porque sin santidad nadie venirá. Él es santo. Él es santo. Y si no fuera por la sangre preciosa de Cristo,
nadie tendríamos parte con Él, porque somos trapos de inmundicia. Pero gracias al amor de Dios el Padre y a Jesucristo su Hijo, que nos limpió con su sangre preciosa y nos ha hecho justos ante su Padre. Y ahora, hermanos, por gracia somos salvos. Y esto no es por nosotros, sino es un regalo de Dios, que podemos ser salvos. Por eso ahora el Señor nos dice, pues tú levántate, ¿verdad? Y sigue orando por tu vida. Y dice el Señor en Hebreos, la última cita que quiero decirles, es en el libro de Hebreos, Hebreos 12, del 12 al 14. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces dice el Señor, levanta las manos caídas, o sea, quiere decir como, me imagino a esa gente que está así toda desganada, ¿verdad? Que no tiene fuerza, que dice, qué flojera. Dice el Señor, deja la flojera, levántate, levanta esas manos, levanta, endereza esas rodillas, dice, y camina, porque una rodilla paralizada no puede caminar, le cuesta trabajo. Ahorita la hermana Pati dice sí, ¿verdad? Porque cuesta trabajo una rodilla paralizada, mucho trabajo caminar. Por eso el Señor dice que levantemos las manos y esas rodillas paralizadas. Camina, sigue adelante al blanco perfecto, que es Jesucristo, y haz sendas derechas. O sea, no camines por donde tú quieres, derecho. No lo que te gusta, lo que te agrada, no, derecho. Mirando al blanco perfecto. Y no te salgas del camino, ni a derecha ni a izquierda, derecho. Derecho, dice el Señor, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Porque si nuestras rodillas están medias paralizadas, pues no podemos ir como que muy derechos, ¿verdad? Dice, pero eso cojo necesita ir derechito, que no se salga del camino. Entonces, quiere decir, quita lo que te hace salir del camino y que sea sanado todo aquello que no te deja caminar. Si hay, dice, resentimientos en tu corazón, perdónalo. Es tiempo de estar a cuentas. No es tiempo de estar diciendo, es que me hicieron o me hizo o que me las va a pagar. No, ya no es tiempo. Dice el Señor, se ha sanado todo. Ponte a cuentas. Ponte a cuentas con tu amigo, con tu hermano, con tu vecino, con tu familiar, con aquel que no le hablas, con aquel que no toleras. Perdónalo, ¿verdad? Saca esa raíz de amargura, esa raíz de resentimiento. Porque dice el Señor, hermanos, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Entonces es necesario, hermanos, de que entendamos que lo que está pasando ahorita, que ustedes ven en las noticias, es algo que el Señor nos está advirtiendo. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces estaremos con Él, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque nos haces ver que los tiempos están cumpliendo y que nosotros como iglesia tenemos que despertar, que tenemos que tomar la decisión de buscarte y de enderezar esas rodillas y levantar esas manos y no salirnos del camino. Es necesario buscar tu rostro mientras puedes ser hallado. Gracias por tu palabra, gracias porque me permitiste predicar. Gracias, Señor. Haz viva la palabra y que quede guardada en el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pido por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.